Saludos a todos, bienvenidos a otra entrevista de este Congreso Virtual de Autoestima y Espiritualidad. Y hoy está conmigo Maribel Díaz, estoy muy contenta. Maribel es coach transpersonal, también es experta en relaciones, oradora y escritora. Saludos Maribel, ¿cómo estás? Hola, Misery, gracias. Bien, contenta por estar acá. Qué bueno, yo también estoy muy contenta de tenerte aquí. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de un tema que hemos escuchado mucho por ahí, así que estoy bien contenta de tener a Maribel para que aclare todas nuestras dudas. El tema que vamos a estar presentando hoy se llama la importancia de validar nuestro niño interior. Así que, Maribel, ¿qué tal si comenzamos, ¿verdad?, hablándole a la audiencia sobre qué es el niño interior que tanto escuchamos por ahí, ¿no? Claro que sí, Misery. Bueno, antes de arrancar, quiero darte las gracias por haberme extendido esta invitación. Todo es sincrónico y es perfecto como es, ¿no? Y ya sabes que tuve un problema de desconexión con el email y me di cuenta un montón de tiempo después cuando ya estaba cerrando la convocatoria, pero pues bueno, acá estoy, es porque acá Claro, tenía que estar. exacto. Entonces, dicho esto, les cuento, el niño interior es esa imagen mental que nosotros tenemos de nuestro propio niño para explicarlo de manera muy castiza y muy sencilla. Pero más allá de esa imagen que nosotros tenemos, que es, por ejemplo, en tu caso, recordarte cómo eras a los 8 años, a los 7, a los 6, a los 5, a las 4, esa imagen que tú tienes de tu niña, es esa, a partir de esa imagen es que se construye esa base de lo que es el niño interior, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener el recuerdo de nuestra niñez, pero otra cosa es tener el recuerdo y otra cosa es tener la conexión con el niño interior. El niño interior se compone de el niño esencial y el niño herido, que es el niño esencial, es esa parte inocente de todos nosotros, ¿sí? Porque nosotros nacemos siendo seres inocentes. Ahora, nosotros en todas las conferencias que se agruparon acá, seguramente alguien habla de la separación y todo este tema que expone muy ampliamente el curso de milagros y otras filosofías, pero en el momento en que nosotros nacemos, se genera esta herida de separación, porque cuando nosotros estamos en la barriguita de mamá, somos uno con el todo. Nosotros no sabemos ni siquiera que hay otra cosa. No tenemos esa sensación, tenemos la sensación física de unidad, que es una sola cosa y ya. Cuando nacemos, clic, cortan, físicamente cortan el cordón umbilical, el ombligo, y se da esta herida física y simbólica y emocional de la separación. Y entonces, pero a pesar de eso, esa es como la primer gran herida que nosotros tenemos como niños, digamos. Pero aún así seguimos siendo, todavía no, somos inocentes, nuestro inconsciente es inocente, o sea, 0 kilómetros. Tal vez ya hay una información que empieza a acumularse desde el vientre materno, ¿no? Cosas que escuchamos cuando estamos dentro de la barriguita de mamá, cosas que nosotros le hemos transmitido a nuestros hijos. Entonces, si por ejemplo fuimos niños que una cosa es no planeada, otra cosa es no deseada, bueno, tantas cosas, entonces toda esa información nosotros la absorbemos. Pero aún así nosotros somos inocentes, nuestro inconsciente es inocente. Y a medida que va pasando el tiempo, se va llenando de información, se va alimentando de creencias que nos dan nuestros padres, que nos da la sociedad del país donde nacemos. No es lo mismo vivir en Colombia que vivir en Puerto Rico, que vivir en España, que vivir en África, que vivir en países donde, por ejemplo, a las niñas les hacen una mutilación en sus genitales. O sea, es completamente diferente el contexto, ¿sí? Entonces está el niño esencial, que es nuestra esencia inocente y perfecta y de unidad, y está el niño herido, que es esas heridas que impregnan nuestra personalidad y conforman las bases de cómo nosotros vamos a responder ante la vida emocionalmente, físicamente también, porque nuestro cuerpo responde también a todas esas heridas, nuestro cuerpo responde,
y de hecho el niño interior, que es una herramienta que desarrolla una francesa llamada Lise Bourbeau, expone ampliamente cómo es que nuestro cuerpo está configurado de acuerdo a esas heridas, ¿sí? Entonces es eso, es esta imagen mental que nosotros tenemos y a partir de ahí empezamos a establecer esa conexión con nuestro niño, nuestra niña o niña interior. Qué bonito. No, nunca lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? De una imagen mental. Así que me gustó mucho, ni lo había escuchado tampoco tan explicado, ¿no? Como que con su teoría y todo. Qué bien, qué bien. Maribel, quiero preguntarte, ¿por qué es importante validarlo, ¿no? Como ponemos así en el tema de la entrevista. Bueno, esta pregunta me encanta porque creo que nunca nos hacemos ese tipo de preguntas estructurales de nuestra vida que nos llevan a conocernos, que nos llevan a cuestionarnos y a cuestionar el sentido de lo que nos pasa. Nosotros pensamos, ay, no, es que es la mala suerte, es que Dios me está castigando, es que para unos hay mucho y para otros no hay nada, y caemos en el victimismo, ¿no? Pero Claro, es importante validar nuestro niño interior, porque es que fue allá donde se construyeron las bases de esta casa. Entonces a mí en talleres o en sesión individual, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de la casa. Nosotros somos como una casa o una edificación. Entonces, ¿qué es lo que primero que se hace para construir una casa o una edificación? Las columnas. No sé en Puerto Rico si les dicen igual, sí, o las columna, bases, sí, sí. ¿no? Las columnas, Ujú. estas estructuras que sostienen la edificación. Nuestras bases y nuestras columnas de nuestra casa, que somos nosotros como ser humano, como yo, Maribel, o sea, mi casa llamada Jenny Maribel, se construyó, las bases se construyeron hace muchos años, cuando yo era niña. Entonces, cuando yo valido mi niña interior, lo que estoy haciendo es entrar en conexión profunda conmigo, con mis dolores, con mis sueños, con todo lo que compone esas bases. Cuando yo en Colombia, yo no sé si este término tal vez pues o lo puedo hacer comprender a la audiencia y si tú me lo entiendes también, pero hay un término acá que es ningunear. Ningunear es como ignorar algo o alguien y hacerme el bobo y hacer como que no existe, ¿no? Yo no sé si les ha pasado y si te ha pasado a ti que tú estás en una reunión y de repente no le caes bien a alguien o lo que sea y pasan la mirada por encima, ¿no? Y como que ¿no? Ignorar. Entonces, ignorar, ningunear, que es una expresión muy castiza acá en Colombia, es ignorar. Cuando nosotros ninguneamos ese niño o esa niña, normalmente lo hacemos porque hay algo que nos duele y que no queremos recordar. Entonces, ahí hay personas, por ejemplo, que les pasa, eso se ve mucho en sesión, en talleres también pasa, o uno mismo, o uno ve hablando con amigos, con amigas, amigues, esta cuestión de que se les olvida la niñez, no se acuerdan de casi nada, Sí. sin que haya un evento traumático grande, ¿no? Pues porque hay eventos de verdad muy complejos, asesinatos que hayan presenciado, cosas tan fuertes, por ejemplo, en Colombia, que es el país donde yo vivo, donde hay una historia de violencia tan densa, donde hay niños que han presenciado unas cosas que es que a uno no le cabe en la cabeza. ¿No? Sí. Entonces, esos traumas, por ejemplo, a veces ocasionan cosas como el síndrome de Asperger o autismo o cosas en donde el niño se desconectó y se fue. O sea, y ya, ahí se generó un trauma, entre comillas, irrevocable, porque a veces no es así, pero sí muchas veces. Pero hay personas que sin haber pasado por algo tan fuerte, sufren como una desconexión de su niño y se les olvida. Y yo he tenido en sesión personas que no se acuerdan. O sea, de verdad, tuve hace 2 años, porque eso fue antes de que arrancara la pandemia en 2020, tuve un taller de enneagrama. Se finaliza el taller de enneagrama y una chica se quedó al final y me comentó un par de cosas y yo sentí este llamado como de que yo debía hacer una meditación con ella, por lo cual hice una meditación guiada
en donde hubo como la presencia de seres asistenciales, ahí le digo yo a los ángeles, que son como nuestros hermanos mayores que nos asisten y nos acompañan y nos guían, y ya, Qué para bonito. quitarle la visión de religiosidad. Sí, Y entonces en esta meditación, me pasa que en estas meditaciones a veces para mi mente o sea, a mí me llega como una información de guiar la meditación de X o de Y manera. No es que yo tenga un guión, ¿sabes? Y que yo siga el guión, no. Sí tengo unas estructuras, pero hay veces que me salgo, normalmente siempre me salgo de esas estructuras y algo pasa y pasan cosas raras que para mi mente es absurdo. Entonces yo claro. estoy guiando la meditación, ejemplo, y te estoy guiando una meditación a ti y de repente en la meditación lo que se supone que yo te tengo que decir y que me llega a decirte es, acuérdate de que de niña a ti te daban miedo los loros, por decir cualquier cosa. Y para mi mente es como, hey, ¿tú para dónde vas? ¿Tú qué estás diciendo? Y es súper fuerte ir a veces como en contra de la mente racional, ¿no? Ujú. Algo así pasó. Yo me acuerdo que fue como, tú tienes ese vestido que te gusta tanto y ta. Esta mujer se ha puesto a llorar y lloraba, y eso fue como quitar un tapón, y lloraba y lloraba y lloraba. Termina la meditación y ella dice, mira, yo no me acordaba de cómo me veía de niña, no me acordaba. Y fue muy curioso porque el taller no era del niño interior, era un taller de eneagrama, pero el eneagrama plantea que todos tenemos una herida que viene como de nacimiento, ¿no? Que era lo que yo les decía ahorita, es como la Ya, primer gran herida, la herida de separación, ¿no? sí. Entonces, cuando nosotros ninguneamos ese niño interior y cuando no lo validamos es porque hay algo ahí, hay una herida, hay algo que me dolió mucho, independientemente de la gravedad que para unos puede ser una pendejada, pero para mí fue terrible. Y Exacto. entonces me desconecto. ¿Y qué pasa cuando yo no valido a mi niño interior? Que en la niñez se forjaron esas bases, esas columnas y eso hace, esos son como los programas del computador. Para que nosotros estemos acá transmitiendo, necesitamos, en primer lugar, un computador, Mm, ya. Y ese ya. computador tiene unas cosas mínimas. Tiene un sistema operativo, tenemos una pantalla para podernos ver. La pantalla tiene cámara o tenemos una cámara adicional para poder que yo te vea y que tú me veas y que nos veamos todos o que nos vean la audiencia. Necesitamos un dispositivo de sonido, bueno, en fin. Así mismo somos nosotros. Nosotros necesitamos como algo, unas bases mínimas y en la edad adulta hay programas, así como Zoom, todos los programas que tiene el computador, nosotros tenemos programas que están corriendo. Y el problema es cuando esos programas van corriendo en automático. Y eso es lo que pasa cuando yo no valido a mi niño interior. Que Wow. hay unos programas, unas heridas que están corriendo en automático y están, y sin que yo, todo es inconsciente, y sin que yo quiera, yo voy respondiendo ante la vida bajo bajo esas heridas o bajo esos programas que van corriendo ahí en automático, en automático. O sea, hay programas que son muy útiles, en este caso Zoom nos está sirviendo para transmitir, Claro. pero hay unos que son una porquería, como los virus. Entonces, perdón, uy, yo hablo de una manera. Entonces, hay unos que son como los virus, que son esas heridas no gestionadas, y eso pasa cuando yo no valido a mi niña. No siempre hay algo traumático, pero puede haber un sueño no cumplido, Ujú. porque mis papás por X o Y lo hacen lo mejor que pueden, incluso cuando se supone que nos hacen daño, lo hacen lo mejor que pueden. Claro. Pero por ejemplo, hay una creencia limitante respecto al dinero, que tú tienes que esforzarte mucho para conseguir dinero. Entonces nuestros padres en su buena fe y con las mejores intenciones nos dicen, no es que tienes que estudiar algo que dé plata. Y resulta que yo quiero ser actor o actriz. No, es que eso no, eso toca tener palanca. Palanca es como tener influencias, ¿no? Sí, acá Para también. las que no en otros países. Entonces, en Colombia se dice tener palanca, o sea, influencias y por allá amiguitos que me sirvan pues por allá de contactos. Entonces,
están todas esas cosas que empiezan a correr en automático y que si yo no valido a mi niña y si yo no digo, hey, espérate porque es que yo tenía este sueño de ser escritora, hagámosle, porque yo estoy ninguneando, o sea, la estoy ignorando, Mm. tanto para lo bueno como para lo malo. Y en ambos casos, eso nos condiciona y nos hace daño en la edad adulta, si no volteamos a mirar para allá y no reconocemos eso. Claro, claro. Y por eso sigue esta pregunta, ¿no? ¿Qué relación Sí, entonces hay con el niño interior y la autoestima, ¿no? y ese es el hilo perfecto de la Ujú, conversación. ujú. Entonces, yo les hablo de unas heridas que se las voy a mencionar rápidamente, que son las heridas del niño interior o las 5 heridas del alma, plantea también el libro, ¿no? O sea, porque eh, es una herramienta desarrollada, como les dije anteriormente, por Liz Bourbeau. Y entonces ella habla de 5 heridas, que son el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. ¿Qué pasa con esas heridas? Que cuando yo, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo porque pues el tema es muy extenso. Cada herida tiene una máscara para cubrir esa herida. Es algo así como que, por ejemplo, las mujeres nos maquillamos no siempre, o no mucho o lo que sea, pero hay ocasiones en que nos maquillamos, ¿no? Para las que de pronto no nos maquillamos todos los días así, full. Pero si yo estoy, por ejemplo, no sé, muy pálida o estoy tal cosa, entonces yo me aplico un maquillaje para tapar esa palidez, para, ¿saben? Para verme más bonita o lo que sea. Entonces, las máscaras de cada herida cumplen esa función, como diríamos en Colombia, de forma súper castiza y chistosa y para tapar la cagada, ¿no? Entonces nosotros necesitamos tapar esa herida. ¿Por qué? Porque nos duele mucho. Entonces, de niños creamos como una estrategia de comportamiento para cubrir esa herida que nos duele mucho, ¿no? Entonces, en la niñez, esa estrategia como que nos funciona, ya en la edad adulta no. Para cada herida hay una máscara, para el abandono es la dependencia, para el rechazo es la máscara de huidizo o huir en general. Para la humillación es el masoquismo. Para la traición se desarrolla como este miedo a confiar y nos volvemos controladores. Y para la injusticia está la rigidez, ¿sí? Entonces voy ahora sí a poner el ejemplo del abandono. En mi caso, Jenny Maribel Díaz, mi herida predominante era la de el abandono, ¿sí? Mi niña interior, esa era la herida, esa era la más grande. Vamos a suponer que nosotros tenemos un montón de raspones. Entonces tengo un raspón por acá, tengo otro por acá, tengo uno en la rodilla, pero el que me tiene, que no me deja caminar, es el de la rodilla, por lo cual yo le voy a poner más atención a esa, ¿cierto? Ah, Así pasa con las heridas. Hay una que es la que manda la parada o la que está ahí sí, liderando en orden de prioridad. exacto. En mi caso, la del abandono era la más fuerte y eso hizo que yo me volviera dependiente emocional. Yo le decía a Mirgeri en una reunión de trabajo previa a esta entrevista, mira, yo era la más dependiente de las dependientes del mundo mundial, era yo. Entonces, eso lastimó enormemente y gracias a Dios hoy nos reímos de esas cosas. En su momento Claro. uno se siente que está el drama, o sea, es una cosa horrible, pero eso lastimó mucho mi autoestima, porque como yo no atendí, no sabía tampoco, Ujú. como yo no atendí a mi niña interior, como yo no sabía todas estas herramientas, entonces esa dependencia fue creciendo como una bola de nieve. Y sabemos que la dependencia emocional lastima el autoestima. Este congreso que es de autoestima, o sea, es una cosa terrible. O sea, yo ayer hablaba con alguien no recuerdo si era con mi hija o con quién, yo le decía, yo creo que la peor adicción que hay es la dependencia emocional, porque de la dependencia emocional se desprenden otras, o sea, la dependencia emocional te trae adicción al azúcar, por ejemplo, como era mi caso, yo era
a toda hora comer dulce, a drogas, que en mi caso no fue eso, pero sí. La mayor droga del dependiente emocional son las relaciones. Y la droga más, di tú, tipo crack, o la droga más fuerte dentro del ramillete de drogas que hay, hablándolo en un sentido simbólico, es la relación de pareja, porque la relación de pareja te toca a todos, o sea, en la relación de pareja simbólicamente está papá, está mamá, que son nuestros dioses y son los que educaron a mi niña, ¿no? A Exacto. mí, cuando estaba niña. Wow. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que llega, o sea, por ejemplo, en el caso de la dependencia, ¿no? Pues lastima tremendamente la autoestima. Y si yo no lo trabajo, es que puede, mejor dicho, puedes morirte. O sea, si no atiendes de verdad el autoestima que está muy lastimada por esa herida y así sucesivamente con las otras, ¿no? Entonces, Claro. eso por poner un ejemplo solo con una. ¿No? Ya cuando yo hago un trabajo terapéutico y ya cuando resulto yo metida en este mundo y aprendo un montón de herramientas y posteriormente, después de haber iniciado el trabajo terapéutico, ya aprendo esta herramienta que es de las que más uso en sesión individual, en sesión personal, es de lo que más uso, o sea, esta herramienta, porque a mí me ha funcionado, para mí y para mis clientes y consultantes la trabajo un montón. O sea, de ahí yo veo, ah, claro, esta persona se relaciona así porque tiene una herida de abandono o tiene una herida de humillación, claro, y por eso es que recrea esto y esto y esto y esto. Entonces, así es que se relaciona con el autoestima. Wow. Wow. Uno no puede a veces no hacer toda esa conexión en la mente lógica. Es como que wow, cuando te abres a esta percepción, dices, wow. Me imagino, ¿no? Que Claro, porque requiere práctica. claro, Y entonces me imagino. humildad para reconocer que estoy jodida o estoy jodido. No siempre estás allá tan en el fondo, no todo el mundo pasa por ahí, pero hay unas personas que sí. Claro, Entonces, claro. como que requiere muchas cosas, requiere decir, ¿sabes qué? No, o sea, como decir, como rendirse, ¿no? No sé, Ya no, o hasta sea, aquí. no sé, o sea, Ujú. entonces, Claro. ese proceso de rendición requiere de verdad humildad y muchas veces haber tocado un pico de sufrimiento muy alto, pero no es necesario llegar hasta allá. Para eso están herramientas como este congreso que te ayudan a que no llegues al fondo porque no es necesario. Por Claro, favor. claro, claro. Y yo quería preguntarte, ¿cómo se trabaja entonces, ¿no? El niño interior, ¿cómo podemos reconciliarlo o sanarlo? Me imagino que pueden haber muchas herramientas, pero si, por ejemplo, mientras tú estabas hablando y estabas diciendo las heridas del alma, y yo dije, ay, ya yo entendí. De momento yo dije, ah, ya sé cuál es mi herida. Yo digo, ok, ¿cómo empiezo a trabajar eso, no? Bueno, lo primero, siempre les digo, es reconocer que hay algo ahí. Puede ser, dice la teoría que no es tan probable que uno tenga las 5 heridas, ¿qué tal? Pero yo sé que sí lo es. O sea, yo lo he visto conmigo misma, con clientes y consultantes. Entonces, pero siempre hay una por dónde empezar. Entonces, más allá de llenarnos de mucha información, que es importante porque hay una época en este proceso de crecimiento personal, de desarrollo espiritual, que es importante tener una información, pues es importante, si no, pues cómo haces también. Pero muchas veces tener exceso de información lleva a parálisis de acción. Sí, cierto. Entonces, lo primero, ya teniendo una información básica, por ejemplo, esto que les mencioné, pues como las 5 heridas por encima, es ver como cuál es la que me está haciendo mella y reconocerla, Ujú. ¿sí? Y un ejercicio que ayuda mucho es tomar una foto de mí cuando era niña, de la edad que se te venga a la mente buscar la foto. Siempre va a ser la correcta y perfecta. Entonces, tomar esa foto y hablarle todas las noches de manera bonita, como a ti te hubiera gustado que te hablaran de niña. ¿Por qué? Porque ya nuestros padres lo que hicieron, ya lo hicieron. Lo que hicieron, lo que dejaron de hacer. Por ejemplo, en mi caso, mi padre ya falleció. Y gran parte de mis dolores están con él, ¿no? Porque yo no puedo ir, pues, como
qué? O sea, ¿dónde lo busco? Obviamente, hay cosas a nivel de física cuántica o a nivel de meditaciones o algunos ejercicios que de todas maneras, independientemente de que el cuerpo no esté, la energía está Ujú. y se ha transformado y esto le llega, o sea, muchos ejercicios terapéuticos y todo. Pero el punto es que nuestros padres, vivos o muertos, ya hicieron lo que iban a hacer cuando nosotros éramos niños. Hay muchos que se encargan, por ejemplo, el caso de mi madre, ella se ha ocupado de hacer un trabajo personal que le ha costado, se demoró, casi que no empieza, pero ella, y eso ha llevado a que nuestra relación mejore mucho, pero la primera que cambió fui yo. Yo fui Claro. la que hice los primeros cambios. Entonces, mi deber como mujer adulta o como persona adulta o adulte es hacerme cargo de mi niña. Entonces, cuando yo establezco esa primer conexión, eso parece un ejercicio, mis procesos son muy... En Colombia hay una cartilla para los niños que se llama Coquito, que es cuando los niños están empezando a aprender las vocales, a todo esto. Entonces la cartilla se llama cartilla Coquito. Entonces acá en Colombia decimos, cuando queremos simplificar mucho algo, decimos, no, es que esto es la cartilla Coquito de tal cosa. Entonces, mis procesos de acompañamiento, de coaching e incluso mis talleres son muy coquito. O sea, son tan coquito que parecen de verdad como medio tontos. Pero Ujú. no, es que en la simpleza es que está de verdad la transformación. O Claro. sea, muchas veces tú no necesitas ir a hacer un congreso con Tony Robbins. Buenísimo si tienes la posibilidad, tiempo, dinero, todo de hacerlo. Genial. Pero de pronto lo que tú necesitas es poner límites. Exacto. Ya. Y eso va a llevar a transformar tu vida. Y no necesito que Tony Robbins vaya y me diga, ¡ay, tú puedes! Y así pues como el man grita y todo esto, ¿no? Son maneras. Claro, claro. Y admiro mucho al man, además. ¿Sabes? No necesitas eso, necesitas Sí, es hacer lo que tienes que hacer y punto. claro. Entonces, eso, por ejemplo, el ejercicio de la foto es muy potente y eso empieza a despertar un montón de cosas. Entonces, obsérvate qué sientes cuando le dices, yo, por ejemplo, le digo a mi niña, yo me llamo Jenny Maribel y en la casa mi familia me dice Jenny. Entonces, de hecho, yo tengo en TikTok, tengo unos videos de mi niña interior. Bueno, de hecho, tengo uno y próximamente voy a sacar otro. Porque por alguna razón, yo me imagino que es por todos los dolores y por todos los traumas y cosas que tuve, yo tengo la necesidad a veces de hablar como niña. Y en el taller del niño interior lo he hecho, la saqué del closet, la saqué a la luz y fue muy, a mí, o sea, me dio mucha pena, me dio miedo, me dio de todo. La Ujú. primera vez que lo hice fue hace un par de años en un taller presencial y los puse a todos en una actividad al aire libre a que cerraran los ojos y les empecé a hablar como niña, pero fue, ¿no? Entonces, por ejemplo, no todos tienen que hacer eso, pero a lo que voy es que cuando tú, por ejemplo, si en la foto tú tienes 8 años, eso tiene un sentido profundo. Es Sí. porque a los 8 años algo muy importante pasó para ti, ¿no? Entonces, si tú sientes que es esa foto, es esa foto. Entonces le empiezas a hablar. Si por ejemplo, para ti decirle, en mi caso, Jenny, te amo y tú eres valiente. Y yo siento tristeza o siento nostalgia. Cuando le digo valiente, es porque hay algo ahí alrededor de ese concepto de valentía, Sí, porque de pronto me decían que yo era cobarde o lo que sea, ¿sí? claro. Entonces, ese solo ejercicio empieza es como ir y remover el agua del estanque cuando no la has limpiado y la remueves y Ujú. huele feo. Ujú. Entonces, empieza a salir, a remover cosas que es necesario que salgan para poder saber yo por dónde empiezo, si es suficiente con leer el libro o si de repente debo tomar un taller que hable el tema o tengo que buscar a alguien que me acompañe, llámese psiquiatra, psicólogo, coach, terapeuta o simplemente alguien que ya pasó por ahí que me puede orientar, ¿sí? Exacto. Entonces, un ejercicio es ese, primero, reconocer la herida que más, o sea, que es como la que me está resonando, como en este caso, tú, Mirger, y que tú dijiste, uy, es esta, listo, ya la reconociste. Y Claro. segundo, por ejemplo, ese ejercicio. Y otro ejercicio es
y lo digo en el taller del niño interior y en otros talleres, es el autoabrazo, que suena, vuelvo y digo, suena medio pendejo. Bueno, en México pendejo es una grosería, en Colombia no. Acá En sí. Colombia es como decir tonto o hito, no. Ay, qué tontis. Claro, pero Así puede es en ser, Colombia. claro, pero Dime, es tonto para la mente lógica, porque la mente, para la mente. Exacto, ese es el punto y gracias por tocarlo. Para la mente racional, pero es que como estamos todavía en un periodo como humanidad de transición, en donde estamos pasando de la mente a aterrizar al corazón, ya ujú, descubrieron que el corazón tiene neuronas y un montón de cosas, entonces estamos pasando del plano mental al plano pues del corazón, claro, en donde si se une las piezas es como dos piñones que se engranan, ¿no? ujú, Entonces estamos aprendiendo a entender esa intuición que es lo que nos lleva a conectarnos con nuestra alma, que a su vez es lo que nos lleva a conectarnos con el ser superior, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta hacer esas aclaraciones muy básicas, porque, sabes, a un espacio como estos, llega el que tiene 10 años de recorrido en su propio proceso de crecimiento y sanación, y llega el que de pronto le llamó la atención y dice, ¿esto con qué se come? ¿Qué es exacto, esa vaina, no? exacto. Entonces es importante hacer esas aclaraciones, pero sí, Mirjeri, tienes toda la razón. Y el otro es el autoabrazo. Y es que yo mirándome al espejo me abrazo y digo, no te voy a dejar sola. Vea, ustedes no saben, por favor compruébenlo, más que creerme, y yo siempre les digo, vea, no me crea, compruébenlo y ya, Ujú, a ver qué pasa. Pero, por ejemplo, hace como 2 años, no mentiras, hace como 3 años, 4 años, yo estaba pasando por una situación triste y difícil. Y yo estaba muy triste. Y me acuerdo que me paré frente al espejo y de allá saqué ese ejercicio. De ese momento muy triste que yo viví, saqué ese ejercicio que hoy lo aplico. Y me paré en el espejo y tuve el impulso de abrazarme y me abracé. Entonces llegué y me abracé y me acuerdo que dije, no te voy a dejar sola. Cuentas conmigo, vea, a mí se me removió el alma, o sea, o sea, fue como, yo me sentí como cuando era niña y mi papá o mi mamá me abrazaban y me decían, tranquila, ya, y presta, tal, bueno, como cada cual qué bonito. haya sido tratado de niño. Y eso es súper potente. O sea, yo me acuerdo que yo lloré como del sobrecogimiento, como de la nostalgia, porque yo de verdad sentía que estaba acompañada. En esos momentos se genera esa conexión entre mi yo adulta y mi parte inocente esencial de mi niña interior. Mm, Es tremendamente sanador. Y por último, yo en mi canal también tengo una meditación, por ejemplo, del niño interior y de Ho'oponopono, que con eso fue que yo empecé en todo este mundo del crecimiento personal, empecé dictando talleres de Ho'oponopono. Ho'oponopono es una herramienta que uno de tus invitados también la menciona y básicamente pues mencionas 4 mantras, es lo más sencillo. Entonces una herramienta como Ho'oponopono te ayuda a limpiar memorias dolorosas, a establecer, como a empezar a limpiar la mente de tanta cucarachita. ujú. Y para ti, de pronto por credo, aunque bueno, Ho'oponopono no va en contravía de ningún credo, pero no, que es que a mí eso no, que por religión, por lo que sea, si a ti te conecta la oración o de pronto conectas mucho con el Maestro Jesús o con la Virgen María o con lo que a ti te guste, lo digo yo sin ánimo de ser peyorativa, con el santo de tu preferencia. Claro. En mi caso, yo conecto mucho con los ángeles y ellos me asisten en los procesos que yo guío a otras personas. Eh, pero también con el Maestro Jesús, los últimos años también conecté mucho. Entonces, o con Dios mismo, con quien tú quieras. Pedirles asistencia y que te permita ver qué es lo que se requiere de ti y qué es lo que tú debes sanar. Porque es que si uno no atiende esas heridas, eso es como que haya una falla estructural en ese edificio. Y si no la atiendes, el edificio se va para el piso. Exacto, en algún momento. Se llega el momento en que tu relación de pareja se fue para la coña, o sea, murió. Y ni siquiera porque lo que está pasando tiene que ver con tu pareja, sino con una cosa que a ti te duele un montón, que tu mamá o tu papá sea contigo
Y entonces la situación actual ni siquiera tiene que ver con tu pareja, Claro. tiene que ver por allá con tu papá, con tu mamá, con una situación dolorosa. Y eso hizo que se dañara o sacándolo del ámbito de la relación de pareja, que no dures en, en ningún trabajo o que ningún proyecto te funcione porque tú tienes un tremendo conflicto con las mujeres y eso viene de por allá y entonces no te entiendes con ninguna mujer para trabajar. Y mala suerte que siempre te tocan jefas o siempre te toca, si eres independiente, siempre es una mujer la que atiende, la jefe de compras o la que toma la decisión. Entonces, si tú no atiendes, si tú ninguneas a tu niño, a tu niña interior, es complicado. No estoy diciendo que otras herramientas no sirvan, por supuesto. A mí todas me han servido. Yo empecé con terapia psicológica, luego ya por mi cuenta, entonces Hoponopono, y luego ya seguí con el niño interior y el eneagrama, y todas me han aportado algo, y todos los caminos conducen a Roma, y de verdad que todo va para el mismo lado. Sí. Pero, pero independiente de la herramienta, por ejemplo, una persona que le guste más el eneagrama porque me gusta más, listo. Pero eso tiene que ver con tu niñez. Uy, sí, claro, es que, por ejemplo, en el caso del eneatipo 9, ¿sí? Que ¿Puedes, son, puedes, puedes decir un momento qué es el enneagrama para aquellos que no conocen esta herramienta? claro que sí, el eneagrama es otra herramienta de autoconocimiento que divide la personalidad en 9 eneatipos. Ahora, esa herramienta lo que hace es dividir la personalidad en 3 grupos: los emocionales, los viscerales y los racionales. Entonces, los viscerales son, ¿sabes? Las vísceras es lo que los mueve. Esa cosa de que son personas reactivas. Claro. Los emocionales, ¿no? Ay, no, yo siento, yo amo, yo quiero. La emoción nos mueve. Sí. Y los racionales, la gente mental, que es estructura todo el tiempo, y la estadística y los estudios, y venga a ver esto con qué se come. Que Hoponopono funciona, ¿por qué funciona? No, es que hay un tema de epigenética, y es que las vibraciones, y es que el cuerpo se mueve así, ta, ta. Bueno, entonces ahí ya como que Análisis. entonces, lo divide en 3 grupos, y dentro de cada grupo hay 3 subtipos, hay 3 eneatipos dentro de cada grupo, ¿no? Así a grandísimos rasgos. Entonces, hay personas que de pronto no les suena mucho el niño interior, pero el eneagrama sí, y les gusta y lo estudian y hicieron un curso y se leyeron un libro, que de eso también hay un montón de libros. De eso sí hay muchos libros, no es como el niño interior, que es Liz Burbola, que más habla de esto. No, de eneagrama sí, los que quieras. Por ejemplo, pero eso se remite, y esto plantea que cada eneatipo tiene una herida, que es la que comanda su vida. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar ambas cosas, me di cuenta que ninguna reñía con la otra. Porque, por ejemplo, mi eneatipo es el número 2, que son cuando estamos desequilibrados, somos los mendigos emocionales. Y mira que mi herida predominante del niño La interior, ¿cuál es? dependencia. La dependencia emocional. Claro. El enneagrama particularmente me ha servido mucho para un tema de crianza por mis hijos, porque a través del niño interior yo comprendía muchas cosas, pero a través del enneagrama yo aprendí cómo comunicarme mejor con ellos y a Claro. entender los dolores de ellos. Exacto. Entonces, por ejemplo, el enneagrama a mí particularmente me ha servido mucho para relacionarme de mejor manera, como para tener herramientas comunicativas y asertivas, como ha sido un complemento, ¿no? Entonces, para que entiendan de pronto los ejemplos y el contexto, gracias por la pregunta. Entonces, Claro. independientemente de la herramienta que tú uses, habrá quien conecta mucho con un curso de milagros. Claro, es que todo es una ilusión, es que la mente, es que el ego, tal, y entonces se va por ahí, perfecto. Todo suma, todo en el mundo del crecimiento personal hay unas herramientas que de hecho son milenarias, que el Kybalión, que Hoponopono, que el niño interior, que es un poco más moderna, el eneagrama es un poco más antigua, pero todas van sumando, ¿sí? Y siempre, siempre y cuando la meditación, hágame el favor, el yoga, Ujú. todas estas herramientas, siempre va a haber una con la que tú conectas más, y eso te va a permitir, uno, digamos, como conectar con tu alma. Y ya una vez que tú empiezas a establecer esa conexión con tu ser esencial, con tu alma, ya es más fácil poder entender y poder recibir la guía del ser superior.
que también coexiste conmigo y que es el que, pues el que está como a otro nivel, como a otro nivel que nosotros no alcanzamos a veces a hacer una comprensión mental. ¿Listo? Ujú. No sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que esa herida ya la sanamos, ¿no? Para las personas que tengan esta pregunta. ¿Cuándo nos Por damos ejemplo, cuenta? por ejemplo, en mi caso, bueno, siempre es importante entender que nosotros, lo único constante es el cambio. Y a veces nosotros creemos, ah, no, eso yo ya superé esto, ta, 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 y de repente vuelve como, le digo yo, una reminiscencia, vuelve Sí. como algo que se supone, y entonces es un conflicto, ¿no? Porque uno dice como, pero qué, ay, casi que digo una grosería, pero qué carajos, o sea, ¿qué pasa que no se supone que yo ya había superado esto? O sea, y Claro, me da porque rabia, y, ¿no? sí, porque Pero, puedo estar un mes haciendo, por ejemplo, alguno de estas herramientas, las fotos, un mes, sí, y ya digo, ay, me siento bien, y pasan 3 semanas y pasa algo. porque, por ejemplo, en el caso, para volver al mismo ejemplo, para no enredarnos, para no enredarlos más bien. Entonces, si por ejemplo yo estoy trabajando la herida de abandono que me ha causado que yo sea dependiente emocional y yo empiezo a trabajar esta herida, cada vez me duele menos y me engancho menos con esas situaciones. Entonces, por ejemplo, si yo ya me di cuenta que soy dependiente emocional y que estoy en una relación de pareja que no me sirve, entonces ya si yo, por ejemplo, sé que no me sirve y que esa relación la tengo que terminar y estoy es tomando la fuerza, como fue mi caso, ¿no? Que yo, cuando me di cuenta que tenía dependencia emocional, yo estaba dentro de la relación de pareja que duró, mejor dicho, los años de la panela, le decimos acá en Colombia, o sea, muchos años, para mi gusto, ¿no? Y yo a veces me acuerdo y me da como mal genio y digo, pero ¿por qué? Bueno, ya, no importa, aprendí mucho y hoy Ahorita lo es que hago claro, claro, con este tema. aporta tu vida. Pero en ese momento, por ejemplo, yo cada vez me enganchaba menos en el drama y en los problemas y en el drama de pareja. Y estaba empezando a hacer cambios estructurales, no por encimita, no el maquillaje para que no me vea que lloré. No, ya lloraba menos, porque ya, ¿sabes? Porque ya no me estaba enganchando en el drama, ya estaba empezando a fijarme más en mí. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esos cambios estructurales, por ejemplo, no, es que en mi dinámica de pareja, porque esto de la dependencia emocional, eso siempre aterriza en la relación de pareja, eso no hay nada que hacer. Como que, Entonces, como que siempre vas a tener tendencia a esa herida. sí, cuando tú has tenido, en mi caso, por ejemplo, dependencia emocional, eso es como cuando una persona ha salido de las drogas y mejor no vuelva a fumarse un porro porque vuelve y cae, o sea, es algo Claro. así. Entonces, claro, digamos que el proceso puede ser tan largo o tan corto como tú seas y como tú te lo propongas, pero te das cuenta que ya sana porque cada vez duele menos, porque ya te puedes reír. O Ujú. sea, yo recuerdo que una vez en terapia, yo le dije a mi psicóloga, hoy por hoy gran amiga, Elizabeth, gracias, siempre le agradezco públicamente, y esta mujer que está más preparada que un cumis. Es una manera de decir acá en Colombia cuando la persona es muy estudiada y tiene mucha preparación. Entonces, yo le dije a ella, hace años ya, le dije, mira, yo quiero un día estar en terapia y no llorar. Estoy cansada de llorar, Ujú. porque yo lloraba muchísimo, pero muchísimo. Entonces, un día que estábamos en terapia y finaliza la terapia, ¿no? Y me dice al final de la sesión, oye, ¿te diste cuenta qué pasó hoy? Y yo, no, ¿qué pasó? No lloraste. O sea, esos pequeños logros, cuando tú ya te puedes reír, yo por ejemplo en estos momentos, yo me río de lo dramática que era y yo le digo a mis amigas que todavía permanecen en el tiempo de esa época y que conocieron mi transición, a mi hermana, a mis hijos, a mi mami, yo les digo, oiga, pero es que ustedes cómo era que me aguantaban, qué jartera. Este drama eterno y una quejadera y ay, llora y molesta y tal, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes esa capacidad de reírte, de no engancharte, de no, si estás amigo o amiga,
televidente. Si estás, por ejemplo, en una relación de pareja en donde sabes que te tienes que salir de ahí, supongamos que tu herida es la dependencia, y estás en ese proceso de tomar fuerza, porque yo sé que es difícil, cada vez te vas a enganchar menos. Y entonces ya no te, ya, si no te llama, ya no te importa. Uf, es porque ya empezaste ese camino y una vez que se empieza no hay vuelta atrás. O Wow, sea, ya, y ya, y cada vez te duele menos, cada vez te enganchas menos. Por ejemplo, en el caso de la dependencia emocional, digamos que el grueso es la relación de pareja, pero también están las otras relaciones. Tú eres dependiente en la manera en que te relacionas. Entonces ya no te tomas personal que tu amigo no quisiera asistir a tu fiesta de cumpleaños, ya no te lo tomas personal. Y ya, ay, claro, es que, pues valiente amigo, pues es que ni siquiera celebra mi cumpleaños y claro, como yo sí fui a la fiesta y como no sé qué, sí, o sea, ya, ya cada vez te duele menos o ya no te duele en el caso de que tengas hijos, que tu hijo de repente no te llame todos los días. No, porque tú tienes una vida y porque tienes otras cosas que hacer y porque entiendes que él no es de las personas que llama todos los días. Entonces, cada vez te duele menos, ya no te enganchas con el drama, ya estás más centrado, más ocupado en ti, ¿no? Además que, bueno, la vida no le da a uno algo con lo que uno no pueda y cuando uno siente que no puede es porque está de cabeciduro y está de terco y está de, mejor dicho, claro, de claro. terco. ¿No? Pero es eso, es que cada vez te enganchas menos con las situaciones con las que normalmente tú armas un drama. A medida que el drama va disminuyendo en tu vida, es porque tú estás empezando a sanar. Porque el drama es el mejor amigo del ego, Claro, claro. ¿no? ¿Y sabes qué? Que tú vas a estar mejor y vas a estar más feliz y las personas que están alrededor de ti también. Claro, el nivel de bienestar empieza a incrementar, Claro. el nivel Y te de lo van a sufrimiento. decir, te lo van a decir. La gente empieza, oye, pero te ves diferente. O, ¿sí? Porque ya tú empiezas a sanar hasta que inevitablemente pasa lo que uno a veces le tiene más miedo. En mi caso yo le tenía pavor a que esa relación se terminara, finalmente se terminó. Finalmente pasó todo a lo que yo le tenía miedo, que era estar sola, sola entendiendo sin pareja. Ujú. Que era que él, por ejemplo, se organizara primero que yo, ¿no? Entonces que tuviera otra pareja. Yo no, no sé si se han visto esta película de Intern o ¿cómo es que se llama en español? Es con Anne Hathaway y con Robert De Niro. Un señor de avanzada edad que hace prácticas empresariales y sacan un programa social y bueno, hay una escena de esta película donde ella está llorando, drama total, y le dice a él como no, y es que si me separo y entonces yo nunca voy a volver a tener un esposo y voy a morir sola y nadie va a ir a mi funeral. Uno es así, o sea, así es el Sí. ego, ¿no? Entonces yo le tenía, por ejemplo, mucho miedo, yo no, y es que se va a organizar y eso pasó. Y a los, no sé, o sea, gente también como la mente es a veces tan malintencionada, no, que es que eso ya estaba con otra, no, pues sencillamente el hombre a veces tiene eso que es más rápido para, no quiere decir que esté bien el hecho de que una persona termine una relación y de una saltó a otra, eso trae sus consecuencias, pero el punto es que todo pasó y fue maravilloso porque yo actualmente no tengo pareja, estoy en estado de soltería. Sé que es necesario estar así en este momento, lo cual no quiere decir que no vaya a pasar que otra vez esté en pareja. Claro, claro, ¿Sí? Pero sí que ya es diferente. He salido con hombres, he tenido citas y la he pasado bien y he tenido grandes aprendizajes después de eso, pero yo ya soy diferente dentro de una relación, o ya soy diferente. Y sé claro. que va a llegar la relación, eso a lo que le tenía tanto miedo, que era estar en estado de soltería como estoy ahorita, está pasando. Y han pasado cosas maravillosas estando en este estado. Y sé que va a llegar la pareja con la que yo pueda armar un proyecto de vida y todo, pero va a llegar cuando tenga que llegar. Entonces, esos miedos a los que tú, por ejemplo, en el caso de la herida del abandono, que es la dependencia, el gran miedo es a la soledad.
ya empiezan a desvanecerse cada vez más, ya ni te acuerdas, ay, cierto que ya llevo tantos años, por ejemplo, en estos momentos yo ya llevo bastantes meses que no salgo con nadie, que ni siquiera he tenido una cita, pues en plan romántico, en plan de, hey, conozcámonos para ver si de pronto, ajá, nos volvemos novios o algo así, ¿no? Y qué día yo estaba pensando, ve, a mí se me olvidó que hace tanto, cuando tú ya no te enganchas en esas cosas, es porque cada vez estás más sano. No quiero decir que, ay, que nunca y que yo soy acá el iluminado, pues no, pero sí que la vida se vuelve mucho más sencilla. Claro, claro, y más placentera también, más llevadera, más fácil, ¿no? Y te Porque ocupas de lo que realmente te tienes que ocupar, porque el problema cuando nosotros estamos enganchados en el sufrimiento, que el sufrimiento no sirve, el sufrimiento es un tema del ego, de la mente, de la loca de la casa. El dolor es inevitable, siempre van a pasar cosas dolorosas, la muerte de un ser querido, una enfermedad, una pérdida económica, son cosas que duelen. claro, Pero sufrir es una elección. Entonces, sufrir es de la mente. Entonces, eso para que lo tengamos claro. Pero lo difícil de engancharnos en el sufrimiento es que se nos desvía nuestra misión en esta tierra, nuestra misión y nuestro propósito de vida. Todos tenemos una misión, un propósito, hay quienes tienen misión y todos tenemos una misión individual, todos tenemos una misión familiar. Algunos tienen una misión que es colectiva. Entonces, cuando nosotros nos desviamos de esa misión, imagínense ustedes que, por ejemplo, la mamá de Einstein, yo no sé si ella habrá tenido una misión colectiva como misión de vida o solo una misión familiar. Pero imagínense que la mamá de Einstein no hubiese cumplido con su misión familiar. ¿A cuántos millones de vida iba a impactar esta mujer si no hubiese desempeñado bien su rol como mamá, que era su misión? Tal vez ella no tuvo una misión colectiva, tal vez ella no fue profesora en donde le enseñaba a otros, o no era doctora, o no era comerciante, sino solo ama de casa. Entonces ahí era solamente, digamos que su misión era solo familiar. Imagínense que no hubiese desempeñado bien su misión familiar, lo que iba a repercutir en toda la humanidad, porque los claro, descubrimientos que hizo este claro. señor, independientemente del uso inadecuado que dieron para algunos de sus inventos. Ujú, claro, Pero es eso, o sea, lo difícil de engancharnos en el sufrimiento es que nos desviamos de nuestra misión y de nuestro propósito de vida, que era lo que a mí me estaba pasando, que estaba súper perdidísima. O sea, yo tenía que estar en el norte y estaba en el sur, resur, ¿no? Entonces, por eso la vida me fue acortando el círculo y entonces cada vez era peor, o sea, cada vez pasaban cosas peores, ¿no? Para ver si puedo, oiga, despierte, despierte, despierte. Yo no quería. exacto, Pero bueno, exacto, hoy me puedo reír de eso y afortunadamente aportar a otros, exacto, que era exactamente, para lo que estaba hecha. exacto, exacto. Sí, la vida siempre te va a seguir dando la oportunidad de salir de eso. No es que te Sí, está castigando, es que te está dando la oportunidad para que tú puedas sobrepasarlo, ¿no? exacto, correcto, así es. Así que, Maribel, ¿dónde te consiguen? No sé que ofreces unos talleres en línea. Me gustaría Ah, bueno, contarme sí. de... Hablando del niño interior, tengo tres talleres pregrabados en mi página. Está el taller de Aprender a amarme, hablando de autoestima, Qué que bonito. que es una metodología que yo me inventé gracias a una pregunta que me hizo mi hija cuando tenía 14 años, en donde me dijo, mami, tú hablas mucho del amor propio y de la importancia de amarse, pero ¿cómo hace uno eso? Entonces, ese Sí. día yo le dije cuatro pasos que fue los que yo había aplicado conmigo y estaba aplicando, y pensé, voy a sacar un taller con esto. Entonces tengo un taller pregrabado en mi página de autoestima, de aprender a amarme, ¿no? Tengo otro taller que es el de Ho'oponopono, conectando con tu esencia, y tengo otro taller que es el del niño interior. Entonces, para las personas que se conectaron a esta charla y para los asistentes al congreso que ha convocado muy amablemente Mirgery, con el bono autoestima obtendrán el 20% de descuento sobre cualquiera de esos talleres, ¿sí? Ahora, también tengo procesos individuales de coaching para las personas que me contacten, que pues les vamos a dejar el link de WhatsApp, o si lo prefieren de pronto contactar por Instagram, Maribel Díaz Coach, se escribe Maribel Díaz Coach. Si me quieren contactar por redes sociales,
tienen una sesión de evaluación o una sesión de diagnóstico gratuita de 20 minutos. Por si tienen un asunto y como que y quieren información, como información más detallada de cómo sería un proceso o simplemente como para decir, no, mira, me está pasando esto, tienen una sesión gratuita de 20 minutos. Y ya me encuentran en redes sociales como Maribel Díaz Coach, se escribe, tanto en YouTube como en Instagram, en TikTok también. También tengo la página maribeldiaz.com.co, en donde hay algunas herramientas gratuitas. Y nada, pues súper invitadísimos, y espero pues que esto les haya aportado grandemente. Claro que sí, ya. Yo he quedado fascinada, ¿no? Con este tema. Nunca lo había, ¿verdad? Visto desde este punto tan amplio, la realidad. Así que estoy muy contenta, muy complacida. Toda la información la van a tener aquí en la página para que puedan, ¿verdad? Contactar a Maribel y puedan ver allí sus talleres. Me parece muy, muy fascinante. Así que yo, Maribel, quedo, ¿verdad? Muy contenta, muy agradecida de que hayas estado aquí y nos hayas dado tanta información valiosa, ¿no? Y también que nos hemos reído, ¿no? Sí, no, yo, además que a mí me dan el uso de la palabra, yo me siento y no me paro jamás. A mí me toca estar viendo el reloj para no pasarme. Ya, bueno, sí, sí, pero Para despedirme, yo les quiero decir una cosita. A claro, las personas que se han conectado, que son papás o que son mamás, les quiero decir una cosa con todo el amor del mundo. Nosotros a veces, por distintas razones, nos desviamos del camino o nos perdemos, ¿no? Y como que ese polo a tierra y esa razón de vivir son nuestros hijos. Entonces, por tus hijos, por tus hijas, por tus hijes, yo te invito a que te aprendas a amar, a que uses esta herramienta del niño interior, el eneagrama, Ho'oponopono, curso de milagros, la física cuántica, la biosanación, lo que resuene en tu corazón, úsalo a tu favor para que tú te sanes. Porque cuando nosotros nos sanamos, vea que eso se ve en los hijos. Se los digo yo que tengo dos hijos, bueno, ya son jóvenes adultos. He pasado las duras y las maduras con este par. Unos maestrazos que me llevaron a escribir un libro que lo estoy escribiendo actualmente sobre crianza consciente. Pero yo les digo, o sea, yo me preocupaba mucho por ellos y fueron mi razón de vivir durante mucho tiempo y si no hubiera sido por ellos me hubiese muerto de verdad. O sea, lo digo sin ánimo de ser chistosa, sino con abriéndoles mi corazón. Entonces, usen esta herramienta o este mismo congreso, ustedes pueden entrar y mirar todas las conferencias y decir, venga, ¿por dónde empiezo que estoy más enredada que un bulto de anzuelos? Entonces pueden mirar por dónde resuenan, pero si ustedes, papás, mamás, este mensaje es para los padres y las madres. Vea, si ustedes quieren ayudar a sus hijos, ayúdese primero usted. Y va a ver que el camino de la crianza es como si tomaran un atajo. Es increíble, o sea, se los digo por experiencia propia. Todos los problemas que yo tuve con mi hijo, por ejemplo, en donde hubo un momento que pasó de ser, éramos como los tres mosqueteros, nosotros tres, o sea, hubo un momento donde esa relación estaba tan resquebrajada que hoy por hoy hay otra cosa distinta, hay confianza, o sea, él volvió a recuperar esa confianza en mí, esa confianza que tenía de niño y que luego se rompió y bueno, eso es otra historia. Pero de verdad, si ustedes trabajan en su autoestima, en su amor propio, en sanar esas heridas, en recuperarse ustedes, en encontrarse ustedes, vea que el oficio, la labor de crianza es mucho más sencilla. Y eso es el mensaje con el que me quiero despedir de ustedes. qué bonito. Y lo tomo también en cuenta porque yo también soy mamá, así que te agradezco ese mensaje y lo valido, ¿no? Lo valido. Cuando nosotros estamos bien, nuestros niños están bien. Sí, criar se vuelve más sencillo porque entras en coherencia. Claro, claro, Entonces, yo le digo, mi amor, pero es que tienes que tener una buena autoestima. Y yo dejo que todo el mundo me pase por encima. Pues never. O sea, exacto. educas a partir de la coherencia. Claro, somos el rol, ¿no? El ejemplo que ellos ven. Y de ahí, pues ellos también, su niño interior va a impactarse. Exacto, exacto. Wow, es poderoso, la realidad es poderoso. Así que yo les invito, ¿verdad?, a que pasen por allí, por la página de Maribel y la contacten a través de las redes sociales y vean, Claro, en Instagram, Facebook, YouTube, por claro, WhatsApp.
trabajos Vean en todas línea, las herramientas. las coach, me encuentran. Claro, vean todas las herramientas y miren, ¿verdad? Lo que les resuene más para comenzar a hacer un cambio, ¿no? Poquito a poco. Y ese es el propósito de este congreso, darles herramientas a ustedes para que puedan emprender en este camino, ¿no? Porque es un camino, es algo para toda la vida, pero van a ver cómo todo va a ir cayendo en su lugar y van a ver el progreso poco a poco. Se van a dar cuenta de que ya no reaccionó, ahora Y respondo. paciencia, ¿no? Paciencia, así como tienen paciencia con otras personas, con sus hijos, con su pareja, paciencia con su propio proceso, pues porque esto no es de un día para otro. Exacto, exacto. Paciencia y compasión, ¿no? Mucha compasión. Sí, Amor para sí, ustedes mismos. Así que exacto. gracias, Maribel, por el mensaje tan hermoso, A ti, por todo, ¿no? Gracias, gracias. muchas gracias a ti de verdad y a ustedes por estar ahí. Y nada, pues un súper abrazo, un beso y un abrazo. Muchas Claro, gracias. claro que sí, recibido. Y a ustedes, gracias. Gracias por su tiempo, ¿verdad? Y por su deseo de mejorar y de buscar alternativas. Así que sin más los dejo. Cuídense mucho. Bye.